Adelante, hermanos y hermanas. Amén. Amén. Amén, hermanos, buenos días. Le doy gracias a Dios en primer lugar de que ya nos ha sacado de este problema, de esta enfermedad. La vez pasada que la tuve no fue tan fuerte, pero esta segunda vez sí sentí yo que me afectó un poco más. No obstante que tenía ya que tengo las 4 vacunas. O sea que es de cuidarse porque en las noticias está de que hay mucho contagio todavía. En otras partes del mundo han habido fallecimientos por esta nueva ola de COVID que hay. O sea que los cuidados que hemos tenido, pues, son suficientes, pero no tanto por lo visto. Pero gracias a Dios estamos aquí nuevamente y esperando que todo, dando gracias a Dios en primer lugar y a ustedes que han orado por nuestras personas. Pero ya estamos saliendo de todo esto y estamos para contarlo, para glorificar a nuestro Dios en primer lugar, glorificarlo a Él nada más. En cuanto a esta lectura de esta semana, que es la semana 8 del segundo libro del de David, del la descendencia de David llega a ser el hijo de Dios. Este, en este tema que tenemos hoy, tenemos las lecturas bíblicas. Yo quisiera leer algunos versículos que aquí nos menciona el hermano, porque sobre esto se basa toda la lección, pues en cuanto a segunda de Samuel 7:12. Y en cuanto tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo te levantaré descendencia después de ti que procederá de tu cuerpo y estableceré su reino. O sea que cuando él habla aquí de descendencia, se refiere literalmente a Salomón, dice, el hijo de David, a quien edificó el templo como morada de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero también habla de Hebreos, que según Hebreos 1:5 ve que cita el versículo 14a de 2 Samuel 7. La descendencia de David, dice, en realidad es Cristo, el hijo primogénito de Dios. Y en segunda Samuel 7:14, que yo seré tu padre y él será mi hijo. Él se refiere a Cristo. Por aquí tenemos otra cita, Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. También menciona Hechos 13:23. Del linaje de David y conforme a la promesa, Dios trajo a Jesús por Salvador a Israel. Y en Hechos 13:33, Dios ha cumplido esa promesa a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y tengo otra cita que es Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre. Aquí habla del unigénito, pero en este versículo de Hebreos 1:6 habla, y cuando trae de nuevo al primogénito de la tierra habitada, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea que estos son algunos de los versículos hasta el día 3 que menciona el hermano. Eh, y toda la lección está basada sobre esto. Él habla que él levantará descendencia, después yo seré su padre, él será mi hijo. ¿A qué términos como se refiere pues a literalmente a Salomón? Pero después en el 7:14 habla que el hijo es Cristo, es el Cristo. O sea que el término descendencia en 2 Samuel, la frase mi hijo en el versículo 14 implica que la descendencia de David llegaría a ser el hijo de Dios. Esto es que un descendiente del linaje humano llegaría a ser un hijo divino. O sea que esto está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Se testificó que él era hijo de hombre, pero con toda su divinidad. O sea que todo esto se desarrolla ampliamente en el Nuevo Testamento. Toda esa descendencia de David está en todo el Nuevo Testamento, se habla. Esa es la palabra de los apóstoles. La palabra de los apóstoles, ahora vimos con Linda, que es el Nuevo Testamento. Esa es la palabra de los apóstoles, todo lo que los apóstoles proclamaron y dijeron. Y eso es lo que testifica aquí. Entonces, pero en Mateo 22:41-45 dice, el Señor Jesús hizo la pregunta más importante del universo.
¿qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Él preguntó, porque él sabía que no estaba bien claro, y se los preguntó a los apóstoles. Los fariseos le dijeron que el Cristo era hijo de David, y el Señor les preguntó, ¿cómo podría David llamar Señor al Cristo cuando el Cristo era su hijo? Entonces, podemos conocer a Cristo únicamente en nuestro espíritu por medio de la revelación de Dios. Nosotros creemos en Cristo por la revelación que ha tenido en nosotros este espíritu vivificante. Porque Él dijo, yo dejaré un consolador. Y cuando Él resucitó, vino el espíritu de vida, el espíritu vivificante, este espíritu que ha venido a nosotros y que nos llena. Y ese fue el espíritu que llegó a los apóstoles en el día de Pentecostés. Este es el espíritu de vida, el espíritu de realidad, el espíritu que revela que Dios, que Jesucristo es Dios. Y con este poder, con este espíritu de poder, fueron y proclamaron el evangelio a toda criatura. Y fueron a Jerusalén, a Samaria, a Judea y hasta la última de la tierra, dice la Biblia. Y la última de la tierra somos nosotros. Por eso es que esta palabra ha venido a nosotros de una forma espiritual. Porque no vimos, pero creemos. No vimos, pero tenemos fe. No vemos, pero amamos a ese Señor. Y esta es la parte del Evangelio, esta es la iglesia. La iglesia es que Cristo es Dios en su divinidad. Él es el Señor de David, porque Él es el Señor de David. Cristo también es su hombre y en su humanidad es el Hijo de David. O sea que cuando el ciego le dijo, hijo de David, que le ayudara, que le quitara la ceguera, el Hijo de David llegó y le quitó, como Dios, le dio la vista. Él como hombre en la humanidad del ciego, le habló a la humanidad de Cristo, Hijo de David. Pero en su divinidad, Cristo le devolvió la vista al ciego. Esta es la belleza y la grandeza de esta palabra de Dios y esta revelación de este ministerio único. O sea que en este Apocalipsis 22:16 el Señor dijo, yo soy la raíz y el linaje de David. O sea que este Cristo en su divinidad, que es la raíz, el origen de David en su humanidad. Cristo es el linaje, el descendiente de David, porque vino y al final de las tribus, no sé si la tribu de Leví, que vino el Cristo a nosotros. Él es el de las tribus de Israel, es que ha venido el Señor, de descendencia en descendencia. Por eso de toda la Biblia habla del Dios, de Cristo, toda la Biblia. No hay parte de la Biblia que no hable de Cristo. Sí, nos damos cuenta y a través de este ministerio que nos ha abierto los ojos espirituales para poder ver esto. Entonces, en el Apocalipsis 22:16, Cristo mismo reconoce que Él es tanto hombre como Dios, que Él posee tanto esta naturaleza humana como esta naturaleza divina. Y esto es lo que los apóstoles, de alguna manera, no lograron entender, porque la verdad que era un poco imposible de poder ver esto. Él en el monte Getsemaní sacó su divinidad. La cáscara humana que estaba se iluminó de todo lo que él todo lo que tenía guardado adentro. Y se maravillaron, los apóstoles se maravillaron cuando vieron esta gran visión. Se extasiaron. ¿Quién nos iba a extasiar? Y lo mismo cuando el apóstol Juan lo ve en el Apocalipsis, cae desmayado, pues, el gran impacto que tiene, que se desmaya, pues, y cae de rodillas ante él, porque la divinidad de él es única. Moisés en el monte, cuando fue y subió, le dio la espalda nada más, pero cuando bajó traía la cara, el rostro resplandeciente, que le tuvieron que poner algo enfrente de la cara, de la faz, para que no, porque era tanta la divinidad que traía, que iluminaba. Ese es el Dios, un Dios trascendente, un Dios único. O sea que aquí nos habla de todo lo que es el linaje de David, conforme a qué promesa que Dios trajo a Jesús el Salvador, a Israel, pero después lo llevó a los gentiles, que somos nosotros, y que Dios ha cumplido, que cumplió esa promesa, que como resucitando a Jesús, y como está escrito, dice el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea que estos versículos
que han venido a nosotros como el primogénito, esto ha venido a nosotros para que nosotros tengamos esta vida. Esta resurrección es un nacimiento para Jesús, pero él fue engendrado por Dios cuando resucitó y ahí fue cuando llegó a ser el hijo primogénito de Dios entre muchos hermanos. O sea que él es el primogénito entre todos nosotros, es el primero, pero es el unigénito porque es el único hijo de Dios. Pero después el primogénito cuando él llega a su humanidad y es resucitado. O sea que este hijo unigénito es de Dios desde la eternidad. Este hijo unigénito desde la eternidad hasta la eternidad. Este hijo primogénito fue cuando él se llenó de humanidad. Y esta humanidad ha venido para que nosotros podamos entenderlo. O sea que esta encarnación, esta resurrección, lo que fue engendrado por Dios en su humanidad como el hijo primogénito de Dios. O sea que cuando Pablo pudo ver la resurrección del Señor en Salmos 2:7, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. El apóstol Pablo logró ver todo esto. Pablo aplicó la palabra de hoy al día de la resurrección del Señor. ¿Qué significa esto? Que la resurrección de Cristo es un nacimiento como hijo primogénito. O sea que él nació, en la resurrección él nació como el hijo primogénito de Dios. Y este hijo primogénito, este hombre, hijo del hombre, que nació para ser el hijo de Dios, que resucitó de los muertos y por lo tanto ha venido a nosotros. Y este Jesús resucitado consiste en que fuese engendrado por Dios. ¿Para qué? Ser su hijo primogénito, el primogénito de Dios, el Dios que ha venido a nosotros a darnos vida. Y esta vida la que tenemos, la que podemos proclamar. Amén, hermanos. Amén, amén, hermanos. Ahorita termina 8. A lo largo de esta semana nos dice el hermano de que la resurrección fue un nacimiento para el hombre Jesús. Nos dice que cuando el Señor resucitó, le dio origen al primogénito. Y luego en el día 3 nos dice el hermano de que antes de resucitar el Señor solo tenía la naturaleza divina, pero cuando el Señor resucitó, obtuvo la naturaleza humana y le dio origen al Hijo primogénito y al primer Dios hombre. Amén. Amén, hermanos, por esta semana 8. Hubo un punto en el mensaje que compartió el hermano que me impresionó mucho y es acerca de por qué nosotros debemos de conocer a esta persona maravillosa. Y fui muy impresionado en el sentido de que el Señor anhela hoy que nosotros le conozcamos, pero digamos, nosotros tenemos muchas ideas teóricas o tenemos mucha condición en la teoría, pero realmente el Señor anhela que de verdad le conozcamos en nuestro espíritu. Ahora, el hermano explicaba que realmente todo el conocimiento que viene o conocer la excelencia de Dios nos va a llevar a algo. Y entonces lo primero que nosotros obtenemos es el conocimiento. Ya compartía el hermano, nosotros decimos, ¿y para qué nos va a servir conocer que él es el hijo unigénito, luego llegó a ser el hijo primogénito, o cuál es la relación de conocimiento que vamos a obtener algún beneficio? Pero él explicaba que realmente es un proceso esta transformación en nuestras vidas. Entonces, la primera cosa que nosotros hacemos es que nosotros conocemos, nosotros tenemos el conocimiento. Luego o después del conocimiento, lo que obtenemos es la experiencia. Y luego que tenemos la experiencia, podemos obtener el disfrute de ese algo. Entonces, en esa medida de pasos, nosotros nos damos cuenta que hoy en día nosotros necesitamos conocer a Dios, pero necesitamos conocerlo en su palabra. Y es algo que también lo relaciono con lo que veíamos con los hermanos el día de ayer. No podemos tener tal experiencia de la meta de Dios o cómo podemos conocer la visión si no conocemos la Biblia, no conocemos la palabra de Dios.
Entonces ha habido una carga muy fuerte estos días acerca de acercarnos realmente al ministerio, acercarnos a la Biblia y realmente conocer a nuestro Dios. Y me impresionó mucho porque el hermano empezó hablando de este punto de Dios como aquel que, pues, digamos, este Jesús había sido el hijo unigénito, llegó a ser hijo primogénito, pero nosotros creemos que ya sabemos esto. En realidad nosotros necesitamos conocer plenamente a Dios y hoy en nuestra experiencia lo conocemos muy poco y si vamos a las escrituras lo conocemos muy poco, no sabemos los libros, los versículos donde afirma que Él es el Hijo de Dios o donde afirma que Él fue el Hijo unigénito, luego llegó a ser el Hijo primogénito. Entonces hay una preocupación, una carga muy grande de parte de los hermanos del ministerio en que conozcamos a este Señor, en conozcamos quién es. Entonces, Él era el Hijo unigénito en la eternidad, pero luego Él toma forma de un hombre y Él en ese momento llega a ser el primer Dios hombre, el primer prototipo del Dios hombre, pero Él luego llega a ser el Hijo primogénito de Dios. Entonces, para que Él llegue a ser el Hijo primogénito de Dios, Él tiene que ser engendrado, ¿verdad? Y de eso hablan las Escrituras, ¿verdad? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, ¿cuál es esta relación entre en que Jesús fue engendrado? Pues Él fue engendrado como hijo primogénito. ¿Por qué? Porque cuando él en su divinidad era Dios, pero en su humanidad era solamente un hombre. Entonces, Él lleva a cabo todo el proceso de la encarnación como hombre, luego va a la muerte como hombre y luego en resurrección él es asignado o designado hijo de Dios. Entonces él llega a ser el hijo primogénito de Dios y esto es maravilloso porque en las profecías le habían dicho a David, tú vas a tener un hijo, yo voy a ser el padre de ese hijo. Y la profecía se cumple con el prototipo de Salomón, pero en realidad esta persona era Jesús mismo, quien él iba a tener un padre, quien había sido engendrado como un hijo. Entonces es maravilloso ver que este Jesús llegó a ser el Hijo de Dios como hombre. Y luego él, a partir de eso, él fue el primogénito, es decir, que él iba a llegar a tener muchos hermanos, que son los muchos hijos de Dios. Y una de las cosas que me impresionó esta semana es de que nosotros muchas veces no tenemos ningún sentido en la vida y nos perdemos, ¿verdad? Nos distraemos, pero realmente, hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y eso no solo es maravilloso, también es un compromiso, pero es algo muy relacionado con la vida divina, porque eso quiere decir que este Jesús, quien se encarnó, murió, resucitó y se llegó a ser el Espíritu, vive en nosotros y eso quiere decir que nosotros somos los Dios hombres de hoy en día. Entonces, tal conocimiento, ¿para qué nos va a servir? Tal conocimiento de saber que hubo una persona que profetizó acerca de esto, que iba a haber alguien que iba a venir a ser el hijo primogénito, nos sirve porque el Señor no puede continuar su labor porque Él ya subió al Padre. Entonces necesita a los muchos hijos, que son muchos hermanos, para que continúen con la obra que Él dejó en la tierra. Entonces es maravilloso porque digamos, al final, nosotros necesitamos conocer a Dios con nuestro espíritu. O sea, no debemos de conocerlo simplemente desde un ángulo inferior al espíritu, sino que debemos de vivir de tal manera en el espíritu para conocer a nuestro Dios. Entonces, hermanos, este conocimiento nos va a servir primero porque necesitamos saber quién es Él. Segundo, porque nosotros necesitamos experimentarlo. Y tercero, porque debemos de disfrutarlo para que Él llegue a constituirnos de Él mismo. Entonces, en esta medida, Él va a lograr su continuación, o sea, sus Dios hombres en la tierra. Y eso es lo que Él anhela. Ayer compartíamos una palabra con los hermanos acerca de que en nuestra experiencia y en nuestro vivir todavía nosotros no somos capaces de conocer realmente la visión de Dios y lo que Dios quiere y la meta de Dios. Y estamos a veces muy lejos de esa meta. Entonces hay una esperanza hoy en día y es conocer a este Cristo maravilloso. Y hubo una pregunta que se repetía en la Biblia y el hermano que nos compartía también. ¿Vosotros quién decís que es Él, verdad? Que es el Hijo que es el Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios. Entonces, esta pregunta nos debe de causar algo, debe mover nuestro espíritu, porque realmente, hermanos, nosotros conocemos a Dios, realmente lo conocemos, vivimos de acuerdo al conocimiento que tenemos de Dios o vivimos de acuerdo al conocimiento de las distracciones que tenemos del mundo, ¿verdad?
Entonces hay una esperanza en conocer a Dios. Realmente todo aquel hombre que puede conocer a Dios, entonces deja que este Dios venga y lo ocupe y llega a ser la continuación de Dios en la tierra. Quiere decir que llega a ser la expresión de Dios mientras el Señor regrese. Él cuando viene y se encarna, él lo hace como el Hijo unigénito, pero él cuando venga en su segunda venida, él va a venir como el Hijo primogénito. Es decir, que va a venir por sus muchos hermanos y sus muchos hermanos van a reinar juntamente con él. Entonces hay algo que el Señor va a hacer con respecto a todo este proceso del Hijo designado. Entonces, alabado sea el Señor, Él es el Hijo unigénito, pero también Él es el Hijo primogénito, quien tiene muchos hermanos para su multiplicación por causa del propósito de Él. Amén. Esta semana estaba leyendo un poco de la Biblia y me daba cuenta que muchas veces nosotros no conocemos la realidad de todas las cosas que leemos. Sabemos muchas verdades, hemos aprendido muchas cosas, pero nuestra vida no gira en torno a estas verdades. Nos falta mucha realidad de estas verdades. Esto en el libro de Juan, en la versión Reina Valera, nosotros vemos que dice que Él es el camino, la verdad y la vida, pero en la versión Recobro dice la realidad y la vida. Y esta palabra es cambiada porque una verdad es algo que está ahí, pero que es un conocimiento. En cambio, una realidad llega a ser algo real, algo que puede vivir en nosotros. Entonces, no, es la palabra misma es una realidad, no es solo una palabra o un conocimiento, sino una realidad. Pero nosotros no vivimos de tal manera, no vivimos una vida de realidad, sino una vida de verdades, una vida de creer que bueno, que yo sé que eso es así, pero no vivo así porque no se me da la gana, ¿verdad? Y me ponía a pensar mucho en un aspecto muy importante de nosotros, que es la conciencia. Y nosotros tomamos la conciencia como algo que simplemente nos acusa, ¿verdad? Es que la conciencia nos dice que está mal, ¿verdad? Entonces nosotros nos sentimos acusados y, ay, es que hice esto, qué mala persona soy, ay, no es que hice, estoy pecando, qué triste, ¿verdad? Es que mi condición, pero la verdadera función de la conciencia no es acusarnos o hacernos sentir mal, sino que la función de la conciencia es que nosotros podamos volvernos a Dios. Si nosotros en lugar de lamentarnos y de culparnos a nosotros mismos, nos volviéramos al Señor, nuestra vida podría cambiar. ¿Por qué nosotros no podemos dejar los pecados? ¿Por qué no podemos dejar la carne y la muerte? Porque nuestra vida no es una realidad, no es la realidad de Cristo. Nuestra vida no, nuestra conciencia no es la realidad de lo que debería de ser. Si nosotros pecamos, nos sentimos culpables y incluso a veces nos volvemos al Señor, pero es como que es como un simple amuleto, ¿verdad? De que Él nos va a ayudar a tener suerte o a poder dejar algo milagrosamente, pero esta no es la realidad, sino que la realidad es que Cristo es la vida misma. Cristo no es un momento, no es un segundo de inspiración, sino que Cristo es una vida. Si nosotros no nos ocupamos en vivir a Cristo, si nosotros no llegamos a vivir a Cristo, todo lo que hemos aprendido es en vano. Todo lo que hemos aprendido es una letra muerta. Y eso me exponía mucho porque incluso nuestra meta podríamos decir que es ser vencedores, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestro verdadero objetivo al ser vencedores? Muchas veces mi objetivo al ser un vencedor es salvarme del agua de la muerte porque ay, qué horrible quemarse ahí por la eternidad, ¿verdad? Mi otra meta es no estar en la gran tribulación porque qué miedo todo lo que va a pasar ahí. Pero eso es algo muy bajo y muy vacío, pensar que ser un vencedor es simplemente para eso. Ser un vencedor conlleva establecer el reino de Cristo. Ser un vencedor conlleva edificar la iglesia. Y este es un propósito que va más allá que solo llegar algún día a ser vencedor, sino vivir como un vencedor, vivir como un Dios viviente, vivir como un Dios hombre. Esto me impresionó mucho, la palabra Dios hombre, porque es alguien que expresa a Cristo mismo en la tierra y esta no es nuestra realidad.
Cuando yo juego fútbol, no expreso a Cristo, no soy un Dios hombre. Cuando yo estoy estudiando, yo no soy un Dios hombre para estudiar, pero yo oraba y le decía, Señor, ten misericordia de mí, porque necesito ser un Dios hombre, pero no llegar a ser un Dios hombre dentro de 50 años, sino vivir hoy mismo, empezar a vivir hoy mismo como un Dios hombre. Entonces necesitamos empezar a vivir como un Dios hombre para poder, edificar la iglesia. Edificar la iglesia no quiere decir que vamos a llegar a ser un gran culto y muchas personas y un bonito local, no. Edificar la iglesia quiere decir que junto con los hermanos vamos a crecer, que junto con los hermanos vamos a llegar a expresar a Cristo. Y esto también es maravilloso porque la vida de iglesia no es una vida individual en la que yo deba llegar a ser un Dios hombre. Debemos llegar a ser un Dios hombre todos juntamente como la iglesia. Bueno, hermano, yo estoy esperando a ver ser el último de los hermanos que hablen. Aquí estoy en espera. Si me tocara el turno, por favor, indíquemelo. Vamos a Voy ver a cómo. compartir. Dale, mamá. Amén. Amén, hermanos. Buenos días, hermanos. Hermano Eduardo, disculpe. Todavía faltan algunos hermanos. Yo le aviso bueno. entonces. Ok. Entonces, ¿espero o ya? Espere, porque iba a empezarle a una hermana a compartir. Ahorita le vamos a pasar a usted el micrófono. Dele. Amén, hermanos. Gracias al Señor por esta semana. Esta semana fue maravillosa la lectura del libro de Hechos, porque entramos al capítulo número 13 y 14 de este estudio vida. Y los hermanos, el hermano en estos dos capítulos trata la lectura de Hechos 3, del 1 al 26, donde habla de la sanidad de un cojo. En primer lugar, los discípulos aún iban al templo. Ellos iban al templo porque aún no habían dejado su trasfondo religioso. Pero yendo al templo, Pedro y Juan, ellos iban al templo cuando encontraron a un cojo afuera del templo. Y cuando iban ellos a entrar, ellos vieron a esta persona, entonces le vieron y le dicen que pues no tienen nada más que darle, ¿verdad? No tienen oro, no tienen plata, pero lo que ellos tenían le daban, así que le citan estas palabras: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y es maravilloso que mencionan ellos el nombre de Jesús de Nazaret, mencionan a Jesús como hombre, como aquel que había sido sacrificado, aquel que había sido, aún se habían burlado de él cuando él estuvo en la tierra. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, le piden que se levante y camine, y el cojo se levanta, sus tobillos se fortalecen y se levanta y entra alabando y brincando al templo, dándole gracias a Dios. Es bien importante de que en cuanto a este pasaje de la Biblia, Pedro, él desvía la mirada del milagro porque no hace alusión al milagro en sí, que el cojo había sanado, sino que vuelve la mirada de aquellos que lo escucharon en su mensaje, vuelve la mirada hacia Cristo, porque el único interés que ellos tenían en ese momento era propagar al Señor. En cuanto a predicar el evangelio, eso es lo que el hermano nos insta aquí, que no pongamos la mirada en algo más que no sea Cristo, porque Cristo lo que desea es propagarse, Él desea infundirse en otras personas, así que sea lo que sea que nosotros hagamos por alguien, no debemos enfatizar en un milagro o
pues algo externo, ¿verdad? Sino que nuestra mirada y nuestro centro siempre debe ser Cristo cuando proclamemos y prediquemos el evangelio, así como lo hicieron estos dos hermanos. Ellos volvieron la mirada de la sanidad al sanador y dicen muchos títulos del Señor bien importantes, hablan del Señor Jesús como el santo, como aquel que fue consagrado y apartado para Dios, como el justo, como el autor de la vida, como el profeta, como la simiente. Así que este sanador, Jesús, es esa persona que es santa, es justa, es el autor de la vida, es un profeta y es la simiente. Y es maravilloso que luego los hermanos, bueno, antes de eso me recordé de un himno que está aquí en nuestro himnario, y es el 235 que dice: antes bendiciones, hoy es el Señor; antes sentimientos, hoy revelación; antes eran dones, hoy tengo al dador; antes sanidades, hoy el sanador. Así que ante todas las cosas y situaciones que nosotros tengamos, nuestra mirada siempre debe volver al Señor, siempre debe estar en Cristo. Luego los hermanos, ellos hablan, después de describir al Señor como esta persona que tiene tantos atributos y virtudes, ellos hablan del tiempo de refrigerio. En 3:19 y al 20 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Me gustó mucho esa palabra de tiempos de refrigerio, porque debemos volver nuestro corazón constantemente al Señor para disfrutar estos tiempos de refrigerio, que son tiempos de avivamiento, tiempos de gozo, tiempos de descanso, tiempos en donde podemos disfrutar a Cristo mismo. Cuando fuimos salvos, nosotros disfrutamos de estos tiempos de refrigerio, pero no debemos dejar de disfrutarlos a lo largo de nuestra vida. Así que, ¿cómo podemos disfrutar de estos tiempos de refrigerio? Podemos disfrutarlos comiendo al Señor. La Biblia nos menciona a Cristo como el árbol de la vida, como el pan de vida, aún como migajas pequeñas que nosotros podemos tomar y comer para ser avivados y tener estos tiempos de refrigerio, en donde somos avivados, en donde tenemos gozo, en donde obtenemos descanso. También debemos invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor, dice el hermano aquí, me gustó mucho cómo lo define, porque es una práctica alegre. Debemos ir todos los días invocando el nombre del Señor. El hermano pone un ejemplo aquí, dice: si por ejemplo entre el matrimonio, ¿verdad?, el esposo y la esposa se pelean, no deberían discutir entre ellos o decirse cosas pues ofensivas, sino más bien cuando empiece la pelea o el disgusto, deberían invocar el nombre del Señor para ser liberados de todo lo negativo que hay en ellos, disfrutar el refrigerio que viene del Señor y resolver los asuntos delante del Señor. Así que en todas las cosas nosotros debemos invocar al Señor. Ahí el hermano menciona que a algunas personas les da vergüenza invocar el nombre del Señor, pero no deberíamos avergonzarnos de invocar el nombre del Señor. Debemos invocarlo en todo momento, en todo lugar. Cuando nosotros le necesitemos, podemos invocar el nombre del Señor y vamos a ser avivados, vamos a ser suministrados de gozo y de descanso. Así que es importante que practiquemos nosotros el invocar el nombre del Señor. Me llamó la atención de dónde viene la palabra invocar, y viene del griego epikaleo, que significa invocar o llamar en voz alta. Así como Esteban lo hizo cuando estaba muriendo, él invocó en voz alta y todos se pudieron dar cuenta que él invocaba al Señor. Así que debemos invocar al Señor fuertemente, siempre que podamos hacerlo. Debemos invocarlo así para que podamos disfrutar de estos tiempos de refrigerio. Así que gracias al Señor por estas lecciones. A mí me dejó mucho esta semana porque me hace volver mi vista de las cosas, sanidades,
cualquier cosa externa me hace volver mi mirada hacia el Señor. Así que debemos también practicar y tener estos tiempos de refrigerio para poder estar gozosos, para estar vivientes, para ser activos aún en nuestras funciones en el cuerpo. Así que el Señor nos provea de estos tiempos de refrigerio todos los días de nuestra vida hasta que Él regrese. Amén. Hermano Eduardo, ¿tiene ahí un tiempito? Adelante, hermano. Amén. Adelante, La hermano. semana 10 de 2 de Samuel habla de un aspecto muy interesante para la iglesia. En Samuel 9, del 1 al 13, se nos relata que David le manifestó benignidad a Mefiboset, hijo de Jonatán. Recordemos que entre David y Jonatán había un amor muy fuerte. Sin embargo, dado a que había una pelea del pueblo de Israel con los israelitas, con los filisteos, Saúl muere y también muere Jonatán. Ahí no pudo hacer nada David para evitarlo, pero cuando ya todo terminó y se estableció en cierto modo la paz a medias, él indagó si quedaba alguien de hijo de Jonatán para mostrar esa benignidad, porque ese es como, esto que él sintió es precisamente algo que Dios siente por nosotros. Así que Mefiboset, él estaba lisiado, era una persona pues sencilla que vivía en la casa de otra persona y que aún siendo el hijo, nieto de un rey que era Saúl, pues no disfrutaba de sus posesiones, de ninguna de sus cosas, pero vivía de una manera humilde. Y aún así, David, ya siendo rey, él preguntó e indagó, y habiendo conocido que existía él todavía, lo llamó. De manera que cuando lo llamó, él dice en las escrituras que Mefiboset sintió temor porque no sabía si David iba a tomar alguna represalia o iba a aplicar algún tipo digamos, de justicia para con él. Pero él se presentó delante de David, y David no mostró en absoluto ninguna actitud negativa, sino que más bien lo recibió, no importando que estuviera lisiado, o sea, que no podía sostenerse por sus pies, que tal vez andaba con muletas o que lo sostenían otras personas. Pero en términos espirituales, todos somos como Mefiboset, o sea, que tenemos algo en nosotros que todavía no está bien como personas delante del Señor. Es decir, cuando están en la mesa de David, encima de la mesa todo está normal, o sea, sus dos manos, todo, y él disfrutaba de las riquezas que había sobre la mesa, la abundancia de alimentos y todo lo demás, y él podía reír y todo, pero debajo de la mesa, donde no se veía, él no podía caminar, él no podía correr, él no podía hacer nada porque tenía los pies lisiados. Dice pues que igual nosotros podemos cenar en la mesa del rey, aunque todavía estemos lisiados. Cuando nos vemos unos a otros, tal vez pensando drásticamente o qué sé yo, cuando no nos vemos con amor, pues, mejor dicho, descubrimos que somos cojos y nos desanimamos. O sea, hermanos, ciertamente cuando nos vemos unos a otros, a veces no nos vemos con los ojos de amor del Señor reflejado en nosotros, sino que nos vemos
tal como somos, con nuestros intereses. Si vamos a hablar de alguna cosa, pues de una cosa, y si vamos a dar tal cosa, lo damos, pero no estamos en esa dimensión que el Señor quería. El Señor Jesús, cuando Él vivió aquí en la tierra, Él estaba enteramente entregado a las cosas del Señor, y Él no estaba regateando con nadie nada, sencillamente Él daba, Él se entregaba, Él era tremendo con todos nosotros. De manera que la benignidad que mostró David a Mefiboset es una respuesta de la benignidad de Dios, así como Dios es amor y que tiene un corazón de padre para con nosotros. Él sabe que somos pecadores, que estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Sí, es cierto que el Señor no mira pecado en nosotros, pero sabe que tenemos un cuerpo de pecado también aún. Es decir, no hemos sido glorificados, hermanos, todavía podemos pecar. Es decir, no estamos exentos, estamos cubiertos con la gracia del Señor y con la sangre del Señor, por supuesto. Pero eso no nos quita que delante de los ojos del Señor todavía tenemos esos pies lisiados, somos lisiados. Pero el amor del Señor, de Dios, es grande, inmenso. De tal manera, refleja como un ejemplo también que pone ahí, el ejemplo del hijo pródigo. Que el hijo pródigo tomó todas sus cosas que tenía, se las pidió el padre, le dijo, dame mi herencia, y se fue, y aunque el padre no quería porque era su hijo, y digamos, se fue al mundo, y se fue en el mundo, y ustedes saben lo que ocurrió, pero cuando regresó él dijo, bueno, yo le voy a decir a mi padre, mira, recíbeme, por favor, recíbeme, con humildad, y él venía ya más golpeado, recíbeme, y yo quiero que me trates como uno de tus criados, porque sabía que los criados de su padre recibían comida buena y era un buen trato, y eran excelentes digamos, en el trato de patrón y obreros. Entonces, ya no merezco ser tu hijo. Todo eso pensaba decírselo, y se acercó. Él tuvo el valor. Eso es tremendo, hermano, tener el valor sabiéndose pecador, sabiéndose sucio, sabiéndose dilapidador de los riquezas que Dios nos ha dado, y venía ante el Padre arrepentido, y el Padre lo mira desde lejos, y él no espera a que llegue el hijo y le diga perdón no, sino él mismo sale corriendo. El amor de Dios, aleluya, sale corriendo y va con su hijo. Óigame, el rey deja su trono, deja su palacio y sale corriendo fuera para ir a recoger a ese hijo que está acercándose a él, porque él sabe que se le está acercando a él, y no le permite que le diga a él lo que le iba a decir. Padre, mira, no permitió nada de eso, sencillamente lo abrazó, lo besó, y lo tomó como tal, así que ni siquiera le permitió que dijera nada, sino que él mostró ese amor para con nosotros. Así es el Señor con nosotros. El amor del Padre es un amor benigno, y también, hermano, eso deberíamos de ser nosotros también, entre nosotros mismos, tener un corazón como el Padre, un corazón benigno, lleno de amor unos a otros, perdonándonos, hermanos, unos a otros. No somos iguales, hermanos, y porque como no somos iguales, a veces puede hacer que nos molestemos, decir, ve que hermano muestra ciertas aristas que no deben demostrarse, pero las aristas que muestra un hermano puede hacer sus propias dones o sus cosas que no lo entendemos, porque no lo podemos entender, hermano. No nos entendemos lo general de nosotros, pero no lo particular, y entonces debemos de ser mansos de oír, porque tal vez es la manifestación del don que tiene el otro hermano, algo que diga, tal vez sea un profeta y dice alguna palabra. No, los profetas que nosotros sabemos, digamos, se dejan ciertas cosas y tienen otras cosas adicionales, o sea, se les encajona de una forma, pero la verdad es, un profeta es que habla por Dios. Entonces, si dice alguna cosa o amonesta, tal vez no es el hermano, tal vez sea Dios. Entonces, ¿por qué me voy a molestar yo? Lo que tendría que hacer es reflexionar, a ver si este hermano está diciendo algo que es cierto,
porque de pronto es cierto, pero tal vez yo no tengo oídos para oírlo, porque no, como las ovejas solo oyen a su Señor, pues al Señor, al hermano tal, yo oigo más al hermano tal que el hermano cual. O sea, así soy yo a veces, hermano, pero digamos, está hablando de que nos amemos, que nos perdonemos, porque Dios nos perdonó en Cristo. Gloria al Señor, hermanos, por lo que esto nos recuerda, porque leer esto, hermanos, nos hace reflexionar y darnos cuenta de que hay cosas que también nos falta y quiera Dios que nos transforme, en especial a mí, pues que me transforme, porque y aunque ya soy viejo, sin embargo me doy cuenta que todavía tengo cosas que no son agradables al Señor y el Señor tiene que ir desbastándola y a veces las desbasta con los mismos hermanos, porque cuando hay varias piedras que tienen aristas, lo que hacen es que los meten dentro de una bolsa y luego las sacuden fuertemente, de manera que las fricciones entre las aristas van desapareciendo, o sea, se van desgastando. Así es el Señor con nosotros dentro del cuerpo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que Dios esté en nuestros espíritus. Amén. Amén. Gracias al Señor por esta semana, por este suplir que ha habido. El ánimo, pues tal vez de una manera un poco resumida, es que podamos ver cómo es que Dios hace de los seres humanos regenerados sus hijos. Y esto, pues en parte es lo que menciona el hermano Eduardo hace un ratito, donde menciona la manera en que pues debe existir este comportamiento que parece que es un comportamiento humano, un mejoramiento humano, pero Dios lo hace a través de que Él se dispensa a sí mismo en cada uno de nosotros, pero esto es en la proporción que cada uno de nosotros nos abrimos a Él. Si nos abrimos a Él, el Señor va a tener la manera de entrar. Pero esta semana usa esta expresión tal vez que es la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces, realmente el Señor se muestra a nosotros por medio de su palabra, principalmente, pero también por medio de este ministerio maravilloso. Y este ministerio maravilloso lo que nos abre es la escritura, una vez más. Así que cuando vamos a la Biblia, encontramos al Señor, vamos al ministerio, encontramos al Señor y nos vuelve a su palabra. Y esto es bien interesante porque realmente nuestros ojos deben ser abiertos. Si debemos ser alguien o debemos ser de alguna manera, debemos ser personas que tienen una visión completa de lo que Dios está haciendo en estos días, en qué lugar estamos, cuál es el tiempo en que vivimos y qué es lo que nos corresponde hacer, ¿verdad? Entonces, esta luz y esta visión viene cuando nosotros nos introducimos en el Señor, en su palabra y en este ministerio. Este ministerio nos abre la palabra nuevamente, nos abre el Señor y también, o sea, nos abre la percepción que podamos tener de Dios. Tenemos muchos conceptos, tenemos muchas ideas, y cuando digo esto no es que sean solo los conceptos religiosos nada más, sino como seres humanos tenemos una cierta manera de percibir y de interpretar las cosas. Necesitamos tener la visión del Señor, es decir, la manera en que Él ve las cosas. Y esto se consigue a través de profundizar en el Señor. Los hábitos vitales nos ayudan mucho, sí. Ciertamente necesitamos invocar el nombre del Señor, edificar una vida de oración, orar, leer su palabra, pero ver, entender y llegar a disfrutar. No solo disfrutamos diciendo esto es maravilloso o esto es bonito, no, sino el disfrute viene cuando saboreamos, cuando comprendemos alguna verdad por más básica que sea. Pero esa experiencia de comprender, de poder ver con claridad y llegar a disfrutar, esa es la excelencia de este conocimiento de Cristo, que es que Él se está dispensando adentro de nosotros y desde nuestro espíritu. Disculpen, pero ese es el ánimo. Leamos despacio. La palabra del Señor se debe leer lento, considerando, llegando a considerar.
llegando a usar, por ejemplo, esta semana veíamos con los jóvenes cómo podemos usar las notas y las referencias cruzadas en esta Biblia versión recobro. Considerar en el Nuevo Testamento, establecer paralelismos, considerar la palabra de muchas maneras y hacernos preguntas a través, acerca de ella y de lo que está escrito. Entonces, disculpen nuevamente, este ánimo es maravilloso. Realmente estamos viviendo unos años pues un poco peculiares, pero son un tiempo, unos meses que han sido de entrar en el ministerio, de entrar en la Biblia. Esta lectura diaria de la Biblia, esta lectura de los estudios vida va a traer un resultado muy positivo y ya lo está trayendo. Así que, amén, hermanos y hermanas, qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es esto que Dios pueda verse reflejado a través de estos hermanos y hermanas que se abren al Señor, que lo reciben, que llegan a darse cuenta cómo estamos delante del Señor y quiénes somos. Amén, hermanos y hermanas. Hermano Jorge, que el Señor le guarde. Hermano Amén. Eduardo, Hermanos, feliz día. Isaí, que el Señor te guarde. Todos. Marvin, Ángel y todos los demás señoritas y hermana Heidi, Carolina, muchachos. Hermanos, Hermano Mario, hermana Paula, Dorita. Las niñas. Hermano. Dios. Adiós, Eli. Dios, hermano. Adiós. Adiós. Adiós, bebé. Esthercita. Una excelente semana. A las 3 de la tarde, reunión de niños. Isaí. Amén. Ahí ya se fue. Amén. Buenas, amén, hermanos. Les Amén. aprovecho. Gracias, igual, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, gracias.